Esta ocasión nos dan 4 conjuntos. El conjunto universal, que dice que es el conjunto de las x tales que x pertenece a los números naturales y x es menor o igual que 20. Entonces por eso tenemos los elementos desde el 0 hasta el número 20. En este caso vamos a tomar el 0 como un número natural. El conjunto T dice que es el conjunto de los x tales que x pertenece a los números naturales y x es un número primo menor que 20. Entonces buscamos los números primos menor que 20, en este caso 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. El conjunto S dice que es el conjunto de las x tales que x pertenece a los números naturales y x es un divisor de 20. Entonces buscamos los divisores de 20, que son el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el mismo 20. Y tenemos el conjunto de los números R, que dice que el conjunto de los x tales que x pertenece a los números naturales y donde x es un múltiplo de 3 menor que 20. Y los múltiplos de 3, como nosotros escogimos los números naturales desde el 0, entonces 0 por 3 me da 0, entonces por eso en este caso 0 va a ser un múltiplo de 3. Y los otros que ya conocemos, 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Ya me dice que con esos conjuntos realizar estas operaciones. La primera operación dice que a la unión entre T y S le tengo que hallar el complemento. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la unión entre los conjuntos T y S. Entonces vamos a hallar la unión entre el conjunto T y el conjunto S. Recordemos que la unión es unir los dos conjuntos en uno solo, de tal manera que si hay algún elemento que se repite, los escribimos una sola vez. En este caso la unión me va a quedar los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 17, 19 y el 20. Y ahora sí, buscamos el complemento a esta unión, que es lo que me están pidiendo, el complemento de la unión, para dar el resultado de esa operación. ¿Y el complemento qué es? Son los elementos que le hacen falta a este conjunto para llegar a ser el conjunto universal. En este caso, serían los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 8, 9, el 12, el 14, el 15, el 16 y el 18. Y con esos elementos completaríamos el conjunto universal. El siguiente dice que debo de hallar la unión entre S y R, y a esa unión le debo de hallar el complemento. Entonces, volvemos y primero hallamos la unión entre S y R, y la unión entre esos dos conjuntos, S y R, va a ser los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18 y el número 20. Y ahora sí vamos a buscar cuál es el complemento de esa unión. Entonces, el complemento de la unión, en este caso, va a ser los elementos 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17
y el número 19. Ese sería el complemento de la unión S unión R. Ahora nos piden hallar el complemento, pero de la diferencia entre T y S. Entonces, primero calculamos la diferencia entre T y S. ¿Qué es la diferencia entre dos conjuntos? Recordemos que la diferencia de los dos conjuntos son los elementos que pertenecen al primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo. Si nosotros observamos los elementos del primer conjunto, que es T, y el segundo conjunto, que es S, el número que se repite es el 2. El 2 pertenece a los dos conjuntos, entonces el elemento 2 no va a ser parte de esa diferencia. Entonces, la diferencia me quedaría los elementos 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Esa sería la diferencia. Perdón, aquí se repite el 2 y también se repite el 5. Entonces, este 5 no hace parte de la diferencia. Entonces sería 3, 7, 11, 13, 17, 19. Esos serían los elementos de la diferencia. Ahora sí, a esa diferencia le vamos a hallar el complemento. Entonces, el complemento de esa diferencia van a ser los elementos 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 y el 20. Esos elementos harían parte del complemento de la diferencia entre T y S. Ahí tenemos hasta el momento esos ejercicios. Bueno, continuando con el ejercicio, aquí nos sale otro. ¿Qué dice? Que debemos hallar S diferencia simétrica de R complemento. En este caso, primero hallamos la diferencia simétrica. Entonces, S diferencia simétrica R. ¿Cuál es la diferencia simétrica entre dos conjuntos? La diferencia simétrica entre dos conjuntos es que a la unión de los dos conjuntos le quito los elementos que se repiten, o sea, la intersección. En este caso, miramos que en R y S no tenemos ningún elemento que se repita, no hay ninguna intersección entre ellos. Entonces, la diferencia simétrica va a ser la unión entre los dos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18 y el número 20. Y ahora sí me piden hallar el complemento de esa diferencia simétrica. Entonces, el complemento de esa diferencia simétrica son los elementos que le hacen falta al conjunto para llegar a ser el conjunto universal. Entonces, miramos qué elementos le hacen falta. Le falta el 7, falta el 8,
el 11, el 13, el 14, el 16, el 17 y el 19. Entonces, ahí me quedaría el resultado de hallar el complemento de la diferencia simétrica entre S y L. Ahora tenemos otro ejercicio. Este es un poquito más largo. Trae llaves, paréntesis, T, intersección R. Me dice que a eso hay que hallarle el complemento, pero también que hay que hallarle la unión con S, intersección R. Cierro paréntesis, cierro llave, y a todo eso debo de hallarle el complemento. Entonces, para nosotros llegar a solucionar este ejercicio, tengo que empezar a solucionar parte por parte. Primero desarrollo lo que hay dentro de cada uno de los paréntesis. Entonces, en este caso, T intersección R. ¿A qué va a ser igual la intersección entre T y R? Entonces, T y R, que son los elementos que se repiten porque vamos a hallar la intersección entre esos dos. Entonces, ¿qué elementos hay en T y que también lo vamos a encontrar en R? Entonces, miramos que encontramos el número 3, encontramos el 6 no está, el 9, el 12, el 15 ni el 18. Está únicamente el 3. Ahora dice aquí también que tengo que hallarle el complemento a este R. Entonces, hagámoslo aquí enseguidita. T intersección R, le voy a hallar el complemento. Entonces, el complemento de esos elementos sería todos los elementos del conjunto universal menos el 3 porque ya lo tengo. Entonces sería 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20. Ese sería el complemento de la intersección entre T y L. Ahora dice que tengo que hallar la intersección entre S y R. Entonces, intersección SR, intersección. Entonces, ahora, ¿cuáles son los elementos que se repiten entre el conjunto S y el conjunto R? Entonces, aquí miramos que el 1, 2, 6, 9, 12, 18, entonces no hay ningún elemento que haga parte o que tenga en esa intersección. Entonces, en ese caso sería el conjunto vacío. Ahora sí me dice que ya teniendo el complemento de la intersección entre T y R y teniendo la intersección entre S y R, vamos a hallar la unión entre esos dos conjuntos, entre este y este. Entonces, la unión entre esos dos conjuntos, como el conjunto intersección SR es vacío, entonces la unión va a ser la misma, el mismo complemento de la intersección entre T y R. Entonces, este mismo conjunto que tengo yo aquí vendría siendo la unión entre los dos. Porque si uno este conjunto con vacío, pues me va a dar el mismo conjunto. ¿Sí? Entonces me quedaría que T intersección R complemento unido con el conjunto S
intersección R va a ser igual al mismo conjunto que tengo. Entonces, 0, 1, 2, 4, 5 puntos suspensivos, puntos suspensivos, hasta llegar al 20. Y ahora sí, finalmente, me dice que a este conjunto que tengo yo aquí, debo de hallarle el complemento. ¿Y cuál es el único elemento que me hace falta a este conjunto para llegar a ser el conjunto universal? Y ese es el elemento 3, el número 3. Es el único que me hace falta para llegar a ser el conjunto universal. Y ahí entonces terminaríamos los 5 ejercicios con los conjuntos T, S y R.